Hola, Escorpio. Mis amores. Hay algo que necesito decirte antes de que sigas escuchando cualquier otra cosa hoy. Alguien ha estado pensando en ti de una manera que ni siquiera se atreve a poner en palabras. Y tú lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación extraña, casi imperceptible, de que hay algo suspendido en el aire cuando piensas en cierta persona, cierta conversación pendiente, cierta despedida que nunca terminó de cerrarse del todo. No es tu imaginación, no es que estés inventando conexiones donde no las hay. Hay algo real ahí, algo que todavía no ha encontrado la forma de expresarse. Y hoy vamos a acercarnos a eso, con calma, sin prisa, sin miedo. Quiero que te permitas, por unos minutos, dejar de analizar todo desde la lógica y simplemente sentir, porque lo que voy a compartir contigo no tiene que ver con hechos que puedas comprobar de inmediato, sino con algo más sutil, más profundo, algo que vive en ese espacio entre lo que se dice y lo que se calla. Y ese espacio, el de las palabras no dichas, es uno de los lugares más cargados de significado que existen en la experiencia humana. Porque el silencio nunca es realmente vacío. Eso es algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven en carne propia. Cuando alguien se queda sin palabras frente a ti o frente al recuerdo de ti, no significa que no sienta nada. A veces significa exactamente lo contrario, que siente tanto que las palabras, esas herramientas tan limitadas que usamos para nombrar lo que llevamos dentro, simplemente no alcanzan. Y sospecho que tú también has vivido momentos así, momentos donde querías decir algo importante, algo que llevabas guardado durante mucho tiempo y cuando llegó el momento de decirlo, la voz simplemente no salió o salió a medias, disfrazada de otra cosa, de un comentario casual, de una broma, de un silencio incómodo que ambos notaron pero que ninguno se atrevió a nombrar. Quiero que sepas que eso no fue cobardía. Eso fue el corazón protegiéndose de su propia intensidad. Hay una persona, y no puedo decirte con certeza absoluta quién es, porque eso depende de tu propia historia, de tus propios vínculos, pero hay alguien que ha estado cargando algo relacionado contigo que no ha logrado expresar todavía. Puede ser alguien cercano en este momento, puede ser alguien que ya no está físicamente en tu vida, pero cuya presencia sigue habitando ciertos rincones de tu memoria. Puede incluso ser una versión de ti mismo, esa parte interna que también se ha quedado sin palabras frente a lo que realmente sientes, frente a lo que realmente necesitas decir, incluso a ti mismo. Y quiero detenerme aquí, porque esta es una de las revelaciones más importantes de este mensaje. A veces la persona que se ha quedado sin palabras frente a ti eres tú mismo, frente a tu propia vida. Has estado sintiendo cosas que no terminas de nombrar, emociones que rondan pero que no logras poner en una frase clara, preguntas que te haces en la madrugada cuando nadie te escucha y que se disuelven en cuanto amanece porque parecen demasiado grandes para decirlas en voz alta. Ese silencio interno, esa dificultad para nombrar lo que llevas dentro, no es un defecto tuyo. Es simplemente la señal de que estás atravesando algo que todavía no tiene una forma clara, algo que está en proceso de convertirse en comprensión, pero que aún no ha terminado de formarse. Déjame llevarte un poco más profundo en esto, porque hay una diferencia enorme entre no tener nada que decir y tener tanto que decir que las palabras se quedan cortas. Y creo que tú en algún área de tu vida estás viviendo esta segunda situación. Hay algo que llevas sintiendo tal vez hacia una persona, tal vez hacia una etapa de tu vida, tal vez hacia ti mismo, que es tan grande, tan complejo, tan cargado de capas emocionales distintas, que cada vez que intentas ponerlo en palabras, sientes que se queda incompleto, que no logra transmitir realmente lo que hay dentro de ti. Y eso genera una frustración silenciosa, una sensación de estar constantemente a medio camino entre sentir algo profundamente y poder comunicarlo con claridad.
Quiero decirte que esa frustración es más común de lo que imaginas y que no significa que algo esté mal contigo. Simplemente significa que tu mundo interior es más rico, más complejo, más matizado de lo que el lenguaje cotidiano puede contener fácilmente. Ahora quiero contarte algo sobre esa persona que mencioné antes, esa presencia que parece estar rondando el borde de tu conciencia últimamente. Hay una razón por la que ha estado apareciendo en tus pensamientos con más frecuencia. No es casualidad ni es solo nostalgia sin sentido. Hay una conexión energética, una especie de hilo invisible que sigue activo entre ustedes, incluso si la relación en su forma física o cotidiana ya no existe de la misma manera que antes. Ese hilo no siempre significa que deban volver a estar juntos ni que la historia deba repetirse tal como fue. A veces esos hilos permanecen simplemente porque hay algo que quedó incompleto emocionalmente, algo que ninguno de los dos logró decir en su momento, y esa falta de cierre sigue generando una especie de eco que ambos, de maneras distintas, siguen sintiendo. Quiero que consideres esto sin apego, sin urgencia por resolverlo de inmediato. Es posible que esa persona haya querido decirte algo importante en algún momento y no haya encontrado el valor o el momento o las palabras correctas. Y es posible también que tú hayas querido decir algo igualmente importante y te hayas quedado callado, esperando quizás que la otra persona diera el primer paso. O simplemente protegiéndote del riesgo de mostrar algo tan vulnerable. Ese silencio compartido, esa falta de palabras entre dos personas que sentían algo real, deja una marca particular. No duele de la misma manera que una traición o un conflicto abierto. Duele más como una pregunta sin responder, como una puerta entreabierta que nunca se cerró del todo, pero tampoco se abrió lo suficiente para dejar pasar la claridad. Y aquí quiero ofrecerte algo de paz respecto a esto. No necesitas que esa conversación pendiente ocurra literalmente para poder sanar esa parte de ti. A veces el cierre no llega a través de palabras dichas en voz alta entre dos personas, sino a través de la comprensión interna que tú mismo desarrollas con el tiempo. El corazón puede cerrar un ciclo incluso sin que la otra persona participe conscientemente en ese proceso. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has repasado mentalmente una conversación que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces has imaginado lo que le dirías a esa persona si tuvieras la oportunidad, si el miedo no estuviera presente, si las circunstancias fueran diferentes? Ese ensayo interno, esas conversaciones imaginarias que sostienes contigo mismo no son inútiles, son parte de tu proceso de digerir algo que todavía no has logrado soltar completamente. Y quiero decirte algo que quizás no esperabas escuchar, no tienes que apresurarte a soltarlo. A veces la sociedad, incluso ciertos mensajes espirituales, presionan a las personas a soltar rápidamente, a superar rápidamente, a sanar rápidamente, como si sentir dolor por más tiempo del esperado fuera un fracaso personal. Pero el corazón no funciona con cronogramas externos. Cada persona necesita su propio tiempo para procesar lo que ha vivido, y no hay nada de malo en seguir sintiendo el peso de algo que en su momento fue significativo. Ahora quiero traerte de vuelta a esa sensación inicial de la que hablamos, la de alguien que se ha quedado sin palabras frente a ti, porque hay otra capa en esto que quiero revelarte con cuidado. A veces las personas se quedan calladas no porque no sepan qué decir, sino porque temen que al decirlo cambien algo que preferían mantener como estaba. El silencio en esos casos funciona como una forma de protección, no hacia uno mismo únicamente, sino hacia el vínculo mismo. Quizás esa persona que ha estado presente en tu mente sabe que decir ciertas palabras podría abrir una puerta que después sería difícil de cerrar. O tal vez sabe que expresar lo que siente implicaría enfrentar consecuencias que no está preparada para vivir todavía. Cambios, rupturas, decisiones difíciles. Y entonces prefiere el silencio
no por indiferencia, sino por una especie de temor a lo que la verdad podría desencadenar. Esto no significa que debas esperar pasivamente a que esa persona hable algún día. Significa más bien que puedes empezar a soltar la necesidad de una confirmación externa para validar lo que tú mismo ya percibes internamente. Hay una sabiduría profunda en confiar en tu propia percepción, incluso cuando nadie más la confirma con palabras. Quiero compartir contigo algo que he observado repetidamente en las historias de tantas personas que llegan a este canal, Tarot Mucha Suerte, buscando comprender justamente este tipo de silencios. Casi siempre detrás de una comunicación bloqueada hay miedo disfrazado de indiferencia, miedo a no ser correspondido, miedo a ser malinterpretado, miedo a mostrar demasiada vulnerabilidad y quedar expuesto frente a alguien que quizás no sabrá qué hacer con esa sinceridad. Y quiero preguntarte con toda la ternura posible si ese miedo también ha estado presente en ti. Si tú también has evitado decir ciertas cosas no porque no las sientas con claridad, sino porque temes lo que ocurriría si finalmente las dices en voz alta. Tal vez temes que decir la verdad rompa algo que, aunque imperfecto, todavía te da algo de seguridad. Tal vez temes que al hablar tengas que enfrentar una realidad que preferirías seguir posponiendo. Quiero decirte que está bien reconocer ese miedo, no tienes que superarlo de inmediato ni forzarte a tener una conversación difícil antes de estar listo, pero sí quiero invitarte a observarlo con honestidad, porque muchas veces el miedo que sentimos hacia una conversación pendiente es mucho más grande en nuestra imaginación que en la realidad que eventualmente se manifiesta. Hay una imagen que quiero ofrecerte ahora. Imagina una carta escrita hace mucho tiempo, guardada en un cajón, nunca enviada. Esa carta contiene palabras verdaderas, sentimientos genuinos, pero por alguna razón quien la escribió decidió no entregarla. Tal vez por miedo, tal vez por orgullo, tal vez por no saber cómo sería recibida. Esa carta sigue existiendo aunque nadie más la haya leído. Su verdad no desaparece por el hecho de no haber sido compartida. Y creo que dentro de ti también existe una carta así, escrita hace tiempo, dirigida a alguien importante o quizás dirigida a ti mismo, que contiene palabras que todavía no te has permitido expresar completamente. Quiero decirte que esa carta merece ser escuchada, aunque sea solamente por ti. No necesitas entregarla físicamente a nadie para que las palabras que contiene empiecen a sanar algo dentro de tu corazón. A veces el proceso de sanación no requiere que la otra persona escuche lo que tienes que decir. Requiere que tú mismo te escuches con honestidad, que dejes de evitar esas palabras internas, que permitas que esa verdad, aunque incómoda, finalmente respire dentro de ti. Quiero hablarte también de una sensación que quizás has experimentado sin saber cómo nombrarla. La sensación de estar esperando algo que no sabes exactamente qué es. Como si hubiera una noticia pendiente, una llamada que no ha llegado, una señal que aún no se ha manifestado, pero que sientes que está por llegar. Esa espera, aunque incómoda, no es en vano. Muchas veces el alma percibe movimientos internos, cambios que están gestándose antes de que se hagan visibles en la realidad concreta. Es posible que esa sensación de espera esté relacionada precisamente con esa persona o esa situación de la que hemos estado hablando. Algo se está moviendo aunque todavía no puedas verlo con claridad. Y quiero pedirte paciencia, no una paciencia pasiva, resignada, sino una paciencia activa, donde sigues viviendo tu vida plenamente mientras confías en que lo que necesita revelarse eventualmente lo hará en el momento correcto, no necesariamente en el momento que tú desearías. Quiero también abordar algo que puede estar generando confusión en ti, la diferencia entre desear que alguien hable y necesitar que alguien hable para poder sentirte en paz.
El primer deseo es sano, humano, comprensible. El segundo, sin embargo, puede convertirse en una trampa donde tu bienestar queda condicionado a las acciones de alguien más, alguien sobre quien no tienes ningún control real. Quiero ayudarte a soltar esa segunda necesidad sin que eso signifique dejar de desear una comunicación honesta. Puedes seguir esperando que esa persona algún día encuentre las palabras sin que tu paz dependa completamente de que eso ocurra. Esa es una de las libertades más profundas que puedes cultivar, la capacidad de desear algo bueno para tu vida sin depender de que se cumpla exactamente como lo imaginas para poder sentirte completo. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que quizás te sorprenda un poco. A veces las palabras no dichas no representan una pérdida, sino una protección temporal de algo demasiado valioso para expresarse antes de tiempo. Hay sentimientos que necesitan madurar en silencio antes de poder ser comunicados de una manera que realmente honre su profundidad. Si esa persona o tú mismo todavía no han encontrado las palabras adecuadas, tal vez sea porque lo que hay ahí es demasiado importante como para arriesgarse a expresarlo de manera apresurada o incompleta. Quiero que consideres esto como una posibilidad reconfortante, que el silencio actual no es abandono ni indiferencia, sino un proceso de gestación emocional. Así como ciertas cosas necesitan tiempo bajo la tierra antes de convertirse en algo que puede florecer, ciertas verdades emocionales también necesitan su propio proceso interno antes de poder expresarse con claridad y honestidad. Y quiero decirte algo importante sobre tu propio proceso en todo esto. No tienes que forzar las palabras que aún no están listas para salir. Puedes permitirte sentir sin la presión inmediata de nombrar exactamente qué es lo que sientes. La claridad no siempre llega de golpe. A veces llega lentamente, capa por capa, como una neblina que se va disipando poco a poco hasta que finalmente puedes ver el paisaje completo con nitidez. Mientras tanto, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundamente sanador. Permítete escribir, aunque sea solo para ti, lo que llevas dentro. No para enviarlo necesariamente, no para mostrarlo a nadie más, sino simplemente para darle una forma concreta a esas emociones que han estado flotando sin nombre claro. A veces el simple acto de poner palabras en un papel, aunque después decidas no compartirlas, tiene un poder liberador que no se compara con ninguna otra práctica. Quiero hablarte también de la posibilidad de que en algún momento esa comunicación pendiente sí llegue a manifestarse en la realidad. Puede que esa persona finalmente encuentre las palabras tal vez de una manera inesperada, en un mensaje breve, en una conversación casual que se profundiza más de lo esperado, en un reencuentro que ninguno de los dos planeó conscientemente. Si eso ocurre, quiero pedirte que lo recibas con apertura, sin exigir que las palabras sean perfectas, ni que respondan exactamente a lo que imaginaste durante todo este tiempo. A veces la verdad llega en fragmentos imperfectos y aún así esos fragmentos pueden ser suficientes para traer la paz que estabas buscando. Pero también quiero prepararte con delicadeza para la posibilidad de que esa conversación nunca llegue a ocurrir de la manera que imaginas. Y quiero decirte que incluso en ese escenario tu sanación sigue siendo completamente posible. No necesitas las palabras exactas de otra persona para poder cerrar un ciclo dentro de ti. Puedes construir tu propio cierre, tu propia comprensión, tu propia paz, basándote en lo que tú mismo has vivido y sentido, sin depender de una confirmación externa que quizás nunca llegue en la forma que esperas. Esto no es resignación, es una forma de recuperar tu poder personal, de dejar de entregar tu tranquilidad a las decisiones de alguien más sobre quien no tienes ningún control. Puedes amar profundamente el recuerdo de esa conexión, honrar lo que significó sin necesitar una explicación final para poder seguir adelante con tu vida.
Quiero regresar ahora a algo que mencioné al principio, esa parte de ti mismo que también se ha quedado sin palabras frente a tu propia vida. Quiero invitarte a tener una conversación contigo mismo, una conversación honesta donde te permitas nombrar lo que realmente sientes sin filtros, sin miedo a que alguien más te escuche o te juzgue. Pregúntate qué es exactamente lo que llevas cargando en silencio. ¿Qué necesitas decir, aunque sea solamente a ti mismo, para empezar a sentirte más ligero? Tal vez necesitas decirte que está bien haber cometido ciertos errores en el pasado. Tal vez necesitas decirte que mereces ser feliz, incluso si tu vida actual no se parece a como imaginabas que sería. Tal vez necesitas decirte que ya no tienes que seguir esperando el permiso de nadie más para vivir de acuerdo a lo que realmente sientes en tu interior. Esas palabras dirigidas a ti mismo tienen el poder de transformar profundamente tu experiencia emocional, porque a veces pasamos tanto tiempo esperando que alguien más nos diga lo que necesitamos escuchar que olvidamos que nosotros mismos podemos ofrecernos ese consuelo, esa validación, esa comprensión que tanto anhelamos recibir desde afuera. Quiero decirte con toda la sinceridad posible que mereces esas palabras, mereces reconocerte a ti mismo con la misma ternura con la que esperarías ser reconocido por alguien más. Y aunque suene simple, este acto de autocompasión puede ser uno de los más transformadores en todo tu proceso actual. Quiero cerrar este mensaje contigo compartiendo algo que espero puedas llevar contigo más allá de este momento. Las palabras no dichas, ya sea por otros hacia ti o por ti mismo hacia tu propia vida, no representan un fracaso en la comunicación. Representan un proceso, un camino hacia una claridad que se está construyendo poco a poco, con su propio ritmo, con su propia sabiduría. No necesitas apresurar ese proceso, no necesitas forzar conversaciones antes de que estén listas para ocurrir de manera honesta y completa. Puedes confiar en que con el tiempo, ya sea a través de palabras externas o de una comprensión interna que tú mismo construyas, la claridad que buscas llegará. Y mientras tanto, puedes empezar a ofrecerte a ti mismo algo del consuelo que has estado esperando recibir de otra fuente. Puedes empezar a decirte las palabras que necesitas escuchar sin esperar a que alguien más las pronuncie primero. Puedes empezar a soltar la necesidad de una explicación perfecta para poder sentirte en paz con lo que has vivido. Quiero que sepas que esa persona que se ha quedado sin palabras, ya sea alguien externo o esa parte silenciosa dentro de ti mismo, no representa una amenaza ni un peligro. Representa simplemente un proceso humano profundamente comprensible de intentar poner en palabras algo que por su propia naturaleza es más grande que el lenguaje mismo. Confía en que poco a poco esas palabras encontrarán su camino, ya sea hacia afuera en una conversación que todavía está por ocurrir o hacia adentro en esa comprensión silenciosa que solo tú puedes construir dentro de tu propio corazón. Y en ambos casos el resultado final será el mismo: más claridad, más paz y una comprensión más profunda de todo lo que has estado sintiendo durante este tiempo. Permítete respirar profundamente antes de terminar de escuchar esto. Permítete sentir sin juzgar todo lo que ha surgido mientras compartíamos este momento juntos. Y permítete confiar en que incluso en medio del silencio, incluso en medio de las palabras que aún no han sido dichas, hay una verdad profunda esperando pacientemente el momento correcto para finalmente salir a la luz, trayendo consigo la paz que tanto has estado buscando.